Y vamos a hablar de un libro muy interesante, un libro que se titula Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución, escrito por Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonassis. Este libro se publicó originalmente en francés y bueno, está causando realmente una gran discusión a nivel mundial. Ya ha sido traducido a varios idiomas, entre ellos el español. De hecho, aquí lo tengo publicado por Editorial Océano, porque, bueno, la tesis central, voy a tratar de resumirlo rápidamente, es que este libro, a partir de pruebas científicas, se plantea la cuestión de la existencia de Dios. Generalmente hablamos de una contradicción entre la ciencia y la religión, que tenemos que escoger entre una y otra, pero conocimiento científico reciente y no tan reciente, porque estaríamos hablando incluso de conocimiento científico de principios del siglo XX, pues apunta a que hay pues un conocimiento científico que, digamos, probaría la existencia de Dios, llamémoslo como lo llamemos, pero digamos de un ser creador. Y está conmigo aquí en la cabina, se lo agradezco mucho, llegó a México el sábado pasado, Olivier Bonassis, quien es uno de los autores de este libro, y vamos a platicar con él, con la asistencia de una traductora, a quien le agradezco que esté también aquí con nosotros. Olivier, vous dites dans votre livre, Olivier, usted dice en su libro que existen aproximadamente 30 descubrimientos científicos que sugieren la existencia de una fuerza creadora, es decir, de un Dios. ¿Habría entonces una diferencia entre las pruebas y la fe? Bueno, la fe, contrariamente a lo que se cree, por lo menos para los cristianos, se apoya en pruebas. Es la adhesión de la voluntad a un Dios que se revela, pero es necesario que Dios se revele y entonces se requiere que haya pruebas y razones de creer. Y a menudo se confunde, uno cree que la fe es un gran salto en el vacío, pero no, para nada. La Iglesia Católica en particular afirma que uno puede conocer con certidumbre la existencia de Dios mediante la luz natural de la razón exclusiva, sin la fe. Y eso es a lo que llegamos en nuestro libro, es decir, observamos el mundo y llegamos a esta idea de que hay toda una realidad inexplicable sin la existencia de una fuerza creadora exterior, un Dios con una inteligencia portentosa que creó todo. Hay dos grandes pruebas científicas que han sido presentadas por distintas disciplinas, y es, en primer lugar, que hubo un inicio en el universo, el Big Bang, pero no solo el Big Bang, la termodinámica, la física, las matemáticas, todo muestra que un tiempo infinito hacia el pasado no es posible. Hay un inicio a todo. Y si hay un tiempo para el tiempo, el espacio y la materia que están interrelacionados, como lo mostró Einstein, esto quiere decir que la causa que está en el origen de esta emergencia no es ni temporal, ni espacial, ni material, sino que creó todo lo que exista y reguló todo para que los átomos sean estables, las estrellas ardieran durante 10.000 años y la vida compleja se pudiera desarrollar, cosas que son ampliamente improbables. Y estas dos cosas, el inicio del universo y el ajuste entre todos los elementos, nos lleva a la necesidad, a que digamos que en este universo tiene que haber un Dios inteligente, un principio creador inteligente que lo creó todo. Eso es lo que podría decirle para resumir. Estamos acostumbrados a tener que escoger entre el pensamiento científico y la creencia religiosa. ¿Son cosas incompatibles? No, para nada. E incluso tendríamos que decir, tal vez no tendremos el tiempo de desarrollar esta idea, pero podríamos incluso decir que fue el cristianismo el que creó la ciencia moderna. En la Edad Media creó universidades, hizo avanzar el conocimiento en los monasterios, construyó
construyó catedrales, hizo avanzar el conocimiento. Y cuando Magallanes, Cristóbal Colón, Diego de Gama fueron a conocer el mundo, se dieron cuenta que el Occidente tenía un avance sobre el resto del mundo. ¿Y por qué? Porque el cristianismo hizo avanzar la ciencia. Y lo que mostramos en este libro, en este esquema, es que en un momento dado, durante 4 siglos, la ciencia pensó que podía explicar el mundo sin recurrir a Dios. Se apareció una corriente materialista y cientista muy poderosa y se pensaba que esto iba a continuar así, pero no fue así. La ciencia dio un giro y hay todo un conjunto de ciencias, la termodinámica, la mecánica cuántica, la relatividad, la cosmología, la biología y los ajustes finos del universo. Todo converge hacia estas 2 ideas muy fuertes que le mencioné. Es decir, que el universo tiene un inicio y que el universo está muy bien regulado y no hay ninguna explicación para esto más que la existencia de un Dios detrás de todo ello. El principio de conservación de la masa o la ley de Lavoisier nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo repetíamos ya desde hace 2 siglos. ¿Eso sigue siendo cierto? Bueno, desde un punto de vista completamente científico, no es completamente cierto, porque el hecho de que el universo esté en expansión crea energía negra. Eso es algo un poco complicado, pero lo abordamos un poco en el libro. Al principio, esa ley no es cierta. Hubo una creación a partir de un punto inicial, un átomo primitivo, como decía el abad Lemaitre. Y ese inicio es muy misterioso, por supuesto, pero estamos seguros de que eso existió. Y entonces, en ese momento, pues no hubo una conservación de la masa y la energía. La ley de Lavoisier no se podía aplicar en ese momento. Eso es seguro. Si hay un Big Bang, si hubo un Big Bang hace 17.000 millones de años, ¿también va a haber un final del universo? Bueno, no forzosamente. Lo que sí es seguro es que vamos hacia la muerte térmica del universo. Hay cosas que pueden comenzar y nunca terminar. Por ejemplo, usted y yo espero que hayamos comenzado y nunca terminaremos. Pero el universo va hacia lo que llamamos la muerte térmica del universo. En las estrellas hay hidrógeno que se quema y se transforma en helio. Como en una chimenea, hay troncos que se transforman en cenizas y en cierto momento las estrellas también se van a apagar. La gente que creó la termodinámica lo habían entendido ya en otro siglo. Ellos entendieron que todas las estrellas se van a ir apagando, todas, no al mismo tiempo, pero todas se van a ir apagando. El abastecimiento de hidrógeno del universo es limitado y se está consumiendo. Y entonces cada segundo hay 620 millones de toneladas de hidrógeno en el Sol que se transforman en helio y eso nos calienta, pero es una energía que se va apagando. En 5 millones. Va a llegar en unos millones de años, el Sol se va a apagar, pero si el tiempo hacia el pasado fuera infinito, ya habríamos llegado a este fin de la energía térmica. Y ese inicio del universo contradice el ateísmo, porque todos los ateos se ven obligados a pensar que el universo es eterno. ¿Por qué? Es muy simple, porque, bueno, uno de los primeros ateos, que se llama Parménides, planteó un principio que es ex nihilo nihil, es decir, de la nada se produce únicamente nada. Si antes hubiera habido una nada absoluta, seguiríamos en la nada, pero ustedes pueden voltear en torno a nosotros y hay cosas que existen. Esto quiere decir que nunca hubo una nada absoluta. Ha habido siempre algo que existió siempre. Él dice, es la materia la que siempre existió. Pero hay otra hipótesis, y es que haya habido un Dios que creó a la materia. Y estas 2 hipótesis nunca habían podido ser impugnadas o no por la ciencia. Pero ahora la termodinámica nos dice que las estrellas ardan de manera infinita es imposible, entonces hay un inicio. Ahora es la ciencia la que contradice al ateísmo. Mais l'univers, il continue en expansion?
Pero el universo continúa expandiéndose, sí, puede expandirse indefinidamente, pero al final, en los modelos que elaboran los científicos, al final está tan diluido que al final solo hay una partícula en un espacio tan grande como una galaxia. No sabemos qué va a pasar entonces exactamente, pero lo que dicen las ecuaciones es que la aceleración del universo no va a tener fin hacia el futuro. Eso es lo que dicen las ecuaciones de Einstein, interpretadas por Friedman y Lemaitre. Vous avez touché ce sujet, mais je voudrais vous demander sur le chapitre quisiera preguntarle sobre el capítulo que dedica a la persecución de los científicos que revelaron el Big Bang. ¿Por qué este descubrimiento fue considerado como algo tan peligroso por ciertas regiones? Pues exactamente por la razón que yo le estaba mencionando. Es decir, que para los ateos no es posible que haya un inicio, porque si hubo un inicio hay un Dios. Y todos los ateos, Karl Marx, Lenin, etcétera, habían entendido bien todo esto. Y cuando los científicos dicen hay un inicio, los van a perseguir. Los llevaron al asilo psiquiátrico, al gulag, los fusilaron, los torturaron. A todos les impidieron trabajar. Porque ellos habían entendido muy bien que esto contradecía completamente su ateísmo. Ils ont des noms, n'est-ce pas, tous ces scientifiques? Todos estos científicos tienen nombres, ¿verdad? Sí, por supuesto. En este libro hicimos una especie de muro de Jerusalén donde vemos la lista de todos aquellos que fueron perseguidos. Conocemos a estas personas que fueron perseguidas, excepto uno que se llama Gabov, que fue más inteligente que el otro que los otros y se logró escapar. Fue condenado a muerte en Rusia, pero se escapó a Estados Unidos y él hizo dos previsiones extraordinarias. Y dijeron, si todo sucede como dicen las ecuaciones, en los 15 primeros minutos del universo se crearon todos los átomos con su hidrógeno y helio y después vamos a llegar a una radiación cosmológica y estas dos cosas fueron confirmadas por la ciencia. Estas son dos pruebas del Big Bang. Peut-on donner un visage à ce Dieu créateur? ¿Se le puede dar un rostro a este Dios creador? No, para nada. Este libro es una investigación muy limitada. ¿Se puede imaginar que no haya nada más que el universo material? O bien tenemos que pensar que hay un Dios creador que creó todo. Este libro nos dice sí. Hay un Dios creador que existe, pero en este libro no hablamos de su naturaleza, no decimos quién es, si se ha revelado o cómo vivir con él. Para responder a esto se requiere una segunda investigación que no está en este libro, pero que también puede llevar a cabo una investigación guiada por la razón para todos aquellos que hablan de la revelación, porque la revelación es lo único que nos permite decir algo inteligente acerca de Dios. Yo soy cristiano, en este momento estamos trabajando en un proyecto que muestra que hay 1000 razones de creer en el Cristo a través de una revelación, pero eso no está en este libro. Alors ce livre nous fait penser à l'origine de ce Dieu. Entonces este libro nos hace pensar en el origen de este Dios también. Y justamente lo que acabamos de decir hace rato es que forzosamente hay algo que existió siempre. O bien es la materia, o bien es un ser al que llamamos Dios. Pero este ser no es causado, es un ser necesario. Él existe y es la causa necesaria de todo lo demás. Y así es como Dios se define en la Biblia cuando Moisés conoce a Dios. Y él le dice, yo soy el que es. Aquel cuya característica es la de existir. ¿Usted era ateo? No era un militante ateo, pero digamos que era un no creyente. Pensaba que todo eso no era cierto. Pensaba que los que creían en Dios creían en un cuento de hadas. Pensaba que no era algo razonable. Y un día, leyendo a personas que argumentaban acerca de todo esto, me sentí sorprendido al ver que había argumentos muy racionales para creer en Dios y en la fe cristiana. Y esto cambió mi vida. Y yo espero que este libro creará una sorpresa también como la que yo viví hace 20 años, porque ahora los argumentos son todavía más fuertes con todos los descubrimientos de la ciencia. Bueno, pues ahí está este libro que realmente está generando una gran discusión
en todo el mundo. Le recomiendo que lo lea, más allá de lo que crea. Creo que le va a dar información que usted no tenía y podrá de esta manera pues fortalecer aún más sus argumentos. Se llama Dios, la ciencia, las pruebas, y le agradezco mucho a Olivier Bonnacy, uno de los autores de este libro, que haya venido aquí para comentarlo con nosotros en el estudio. Aquí está la portada. Por cierto, tiene un prólogo de Robert Wilson, premio Nobel de Física. Lo publica Editorial Océano y se lo recomiendo mucho. Merci beaucoup. Merci a vous. Merci.